En cuanto a la viabilidad de la investigación, esta es factible ya que contamos con estudios previos sobre modelos de sistema de pensiones privados en otros países, sobre todo en las economías que pertenecen al G7. Asimismo, se cuenta con casos de éxito que permiten comparar dichos modelos con el sistema privado de pensiones del Perú. Además, las entrevistas y las encuestas que se realizarán serán de manera remota, no necesariamente de manera presencial, lo que facilitará o tendremos acceso fácil de la información o las respuestas de los entrevistados. En cuanto a los supuestos, en todos los países donde se realizará el estudio, el gobierno va a tener una intervención mínima para asegurar la transparencia del sistema y sus decisiones no pueden afectar de manera drástica los modelos de pensiones. Hay situaciones donde los países intervienen directamente en el sistema privado de pensiones, entonces esos tipos de países no pertenecen al grupo de estudio o a la muestra que se va a tomar para la investigación. En cuanto a la revisión de la literatura, hemos tomado palabras claves como pensión, sistema, pobreza, reforma, fondos y modelos de fondos de pensiones. Hemos realizado varias búsquedas con distintas palabras, intercalando estas palabras. En los sistemas que se ha utilizado de búsquedas o la base de datos son bases de datos formales. De ahí se ha afinado esta búsqueda con información que se iba encontrando para hacer más delimitada la búsqueda de información. Y de ahí lo que hemos hecho es ordenar y clasificar todos los documentos que hemos encontrado por autor y año y tipo de documento. Esta clasificación nos permitió hacer una clusterización de la información, dividiendo estos clústeres de acuerdo a los modelos, de acuerdo a los países y de acuerdo a los tipos de investigación que se habían hecho en estas lecturas. Por ejemplo, aquí tenemos modelos y clasificación de los estudios y de los modelos que se encontraron. De ahí, como desarrollo del argumento, la clasificación que hemos hecho para la investigación y para el documento es primero verificar la evolución del sistema privado en América Latina, tomando como referencia los principales países como Chile, que se caracteriza por tener la reforma más exitosa en América Latina. Luego hemos visto los modelos de pensiones ya no solamente en América Latina, sino en otros países representativos, ¿no? Como Reino Unido, Estados Unidos y países de Europa. Luego hemos visto los casos de estudio o casos de éxito que se han dado en diferentes países. Y finalmente hemos identificado qué factores son los que mencionan en esta literatura, ¿no? Por ejemplo, los factores culturales, económicos, sociales y tecnológicos, que son lo que influenciarían o son los factores críticos de acuerdo a la investigación realizada hasta el momento, ¿no? Luego, ya como crítica de la literatura, lo que hemos hecho es identificar primero qué agentes son los que interactúan normalmente en cada modelo y en cada sistema de pensiones en el exterior y en el Perú. Normalmente, por ejemplo, en el caso de Perú, nuestro sistema privado de pensiones tiene agentes como la ONP, la Administradora de Fondo de Pensiones, la Superintendencia de Bancos Seguros, que es el ente regulador, y las compañías de seguro que manejan parte del fondo. Luego se han identificado también los factores críticos que aplican para el Perú, por ejemplo, los factores sociales, culturales, económicos y tecnológicos. Y hemos visto cómo estos factores pueden influenciar en la economía y en el sistema privado de pensiones, ¿no?